Muchas gracias por la amable invitación. Es un honor estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes parte del trabajo que hacemos. Lo que les voy a platicar hoy, yo comenzaré por el mensaje, convencerles de que si logramos prevenir la disfunción de la autofagia para mantener la función mitocondrial, se podría retrasar el envejecimiento. Quisiera comenzar por presentarles mi grupo de laboratorio. Tengo la fortuna de contar con estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que en conjunto lo que estudiamos son procesos celulares y moleculares que, no sé si me escuchan, sí, ya, que son esenciales para el desarrollo embrionario, pero que en etapas posteriores de la vida se vuelven perjudiciales y contribuyen al envejecimiento. Usamos como modelo ratón, rata y ratopín, que es un topo que no envejece. El trabajo que les voy a presentar hoy es exclusivamente del estudio de envejecimiento en rata y ratón. Entrando ya en materia, quisiera definir el envejecimiento en términos biológicos. Y esto es que, entendiendo la biología del envejecimiento, lo que nos sucede a todos los individuos que envejecemos, es el conjunto de cambios asociados a la edad, a todos los niveles, moléculas, células, órganos, que aumentan la probabilidad de morir. Es muy claro en el presente que el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas asociadas a la vejez, como cáncer, neurodegeneración, osteoporosis, etcétera, es el envejecimiento mismo. Entonces, el interés en entender la biología del envejecimiento, cuáles son esos cambios esenciales, biológicos, fisiológicos que pasan a todos los individuos, nos va a permitir entender por qué se favorece el surgimiento de las diferentes enfermedades crónicas de manera simultánea. Entonces, si podemos conocer las bases biológicas, podríamos intervenir, retrasar el envejecimiento y con eso simultáneamente retrasar la aparición de estas múltiples enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Siendo el simposio tema central la historia de la mitocondria, pues vale la pena resaltar que una de las características del envejecimiento, digamos, si uno observa a nivel molecular o celular qué está cambiando con el paso del tiempo, pues hay disfunción mitocondrial y estas otras diferentes características que por cuestión de tiempo no voy a detallar, pero sí quisiera resaltar que hay una disfunción de la autofagia. Y estas diferentes características están interrelacionadas. Al fallar la autofagia, pues no se pueden eliminar las mitocondrias disfuncionales que se van acumulando y van generando otros daños o otras características del envejecimiento, como es la acumulación de células senescentes. Y es de lo que voy a hablarles un poquito más. Entonces, las células senescentes se caracterizan por secretar un conjunto de moléculas que alteran el tejido circundante. Es el principal contribuidor del envejecimiento por este carácter pleiotrópico que tiene. Secretan, por ejemplo, factores de crecimiento que al hacerlo de manera sostenida a lo largo del tiempo se vuelven tumorigénicos. Se secretan metaloproteinasas que alteran la matriz extracelular, favorecen la migración de células, por ejemplo, la metástasis, desensamblan la estructura de los tejidos. Se secretan citocinas, quimiosinas que atraen al sistema inmune de manera crónica, estéril, y entonces generan inflamación sostenida que pues, sabemos que acompaña el desarrollo de diferentes enfermedades. Otras características que tienen a la senescencia celular, que es este fenotipo que se puede distinguir de la quiescencia, de, por ejemplo, células troncales que están sin dividirse por mucho tiempo también, es que estas no responden a estímulos mitóticos. Por eso se dice que tienen un arresto sostenido del ciclo celular, mientras que una célula troncal sí se vuelve a dividir cuando llega el estímulo mitótico y puede regenerar el tejido del linaje al que pertenece, las células senescentes ya no. Entonces, el agotamiento de las células troncales es una de las características de envejecimiento y ya no responden, digamos, o el mecanismo por el cual se agotan es porque se vuelven senescentes. Y otra característica de las células senescentes es que son resistentes a estímulos apoptóticos. No se mueren, digamos, y por eso se les considera como zombies, porque además de entre las moléculas que secretan hay señales que inducen senescencia parácrina, entonces digamos que contagian el fenotipo. Y ya hacemos el mecanismo molecular por el cual son resistentes, por ejemplo, a estímulos mitóticos. Hay una sobreexpresión de proteínas que inhiben el ciclo celular, como P21 y P16, y hay una sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas, como las de la familia de BCL2, además de otras vías de sobrevivencia. Entonces, otras características que tienen las células senescentes es que hay un reacomodo, un remodelamiento de la estructura de la cromatina que lleva un cambio en la expresión génica que favorece la expresión de genes que codifican para las moléculas que se secretan en el SASP, pero también a la activación y la expresión mayoritaria de una enzima lisosomal
que no tiene ninguna relevancia en el fenotipo del fenotipo senescente, pero es súper útil porque si le ponemos el sustrato XGAL, se vuelven azules, entonces las podemos identificar. Y se acumulan los lisosomas se hacen grandes, pero disfuncionales, no digieren bien, y las células van acumulando compuestos, macromoléculas que se conocen como lipofuscina, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera, que van atrofiando, digamos, la función celular. Y además, digamos, relevante para este simposio, hay también cambios mitocondriales muy importantes en las células senescentes, también se acumulan, se hacen grandes, aumentan la masa mitocondrial, aumentan metabolitos del ciclo de Krebs, sin embargo no son funcionales. Hay una disminución en la producción de ATP, hay una disminución en el gradiente de protones, hay una disminución en la relación NAD-NADH, y como les mencionaba al inicio que falla la autofagia, no se pueden eliminar por mitofagia las mitocondrias disfuncionales y se van acumulando y llevando al desacoplamiento de la fosforilación oxidativa que genera pues, especies reactivas de oxígeno y patrones de daño que ya nos contó la doctora Zazueta. Y por su lado, digamos, esto sería como que pudiera considerarse como la consecuencia que las células se vuelvan senescentes. Sin embargo, las mitocondrias disfuncionales a su vez inducen senescencia y entonces esto refuerza el fenotipo. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno generadas por las mitocondrias inducen la formación de lipofuscina, que les había dicho, se oxidan las macromoléculas, no lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera, y se daña el DNA. Se rompe en cadena sencilla, cadena doble, particularmente en los telómeros. Y en los telómeros la maquinaria de reparación no puede actuar. Hay un par de proteínas que están ahí pegadas, sentadas, que inhiben a la reparación. Entonces se van acumulando estos daños y cuando se desensambla el telómero, que digamos que es el final del cromosoma que tiene toda una estructura proteica que evita que la célula confunda el final de los cromosomas con DNA roto, ya no lo puede como enmascarar, las shelterinas se desensamblan y entonces las células tienen una respuesta sostenida de daño al DNA y es esta respuesta de daño sostenido la que induce el fenotipo de senescencia. Y también estas especies reactivas de oxígeno activan a NF-κB que pues induce inflamación. Entonces las células cuando tienen estas mitocondrias disfuncionales, digamos que todas estas cosas no pasan solo en la célula de manera autónoma, también se secreta el ATP, se secretan pues, las señales que ya escuchamos y contribuyen a la senescencia parácrina, ¿no? Contribuyen a este fenotipo secretor, al SASP, e inducen las especies reactivas de oxígeno que son secretadas, dañan las estructuras teloméricas de las células vecinas y se va contagiando así el fenotipo senescente. Entonces, en resumen, es muy importante, digamos, ya la doctora Zazueta nos explicó muy bien cómo inducen inflamación las moléculas liberadas por las mitocondrias disfuncionales. Enfatizaría también que el DNA mitocondrial, si se sale de la mitocondria, puede estar en el citoplasma, también se puede salir de la célula y ser una señal de daño. Y dentro del citoplasma es reconocida por la proteína CGAS, que activa la vía de Sting y interferón, que a su vez induce también inflamación, ¿no? Además del inflamosoma que ya nos contó la doctora Zazueta. Entonces, por todas estas razones, o sea, si ustedes se lo imaginan que las células con el envejecimiento, con el paso de tiempo, van acumulando estas características, pues van de manera crónica dañando el tejido y esto sucede en todos los órganos. Entonces, ha habido un interés, ya que se conoce bastante a nivel molecular las características de las células senescentes, de eliminarlas. Y se han generado drogas, moléculas que se han reposicionado, por ejemplo, las drogas que se usaban para tratar el cáncer, atacando, por ejemplo, a la familia de las moléculas proapoptóticas, como las de BCL2, para matar ahora las células senescentes, sabiendo que esto es lo que las hace resistentes. Estas moléculas se llaman senolíticos porque matan a las células senescentes. Hay de diferentes blancos, pero la prueba de concepto de que sí es la acumulación de las células senescentes lo que lleva al envejecimiento se probó primero en ratones y también que mejora la cantidad de salud, pero también se ha probado ya en humanos, se ha encontrado que en diferentes enfermedades se acumulan células senescentes en los órganos, en las regiones asociadas a esas enfermedades, y la eliminación de las células con estos senolíticos disminuye los síntomas de las enfermedades. Entonces hay mucho interés académico y farmacéutico
para desarrollar senolíticos cada vez más efectivos. Y aquí quisiera llamar su atención a esta propuesta de tratar a las enfermedades neurodegenerativas con senolíticos. El grupo de investigación que generó este trabajo quiso matar a las células, a los estrocitos, que se devuelven senescentes. Estas moléculas cruzan la barrera hematoencefálica, pero lo que quisiera llamar su atención es que no solamente las células mitóticas se vuelven senescentes, las neuronas también se vuelven senescentes, y esos son ya resultados de nuestro laboratorio. Esto lo publicamos hace varios años, pero sí fuimos los primeros en demostrar que las neuronas también adquieren estas características que les conté al principio. Entonces, tratar a una persona con un senolítico, si ya las neuronas están tratando de hacer su efecto, ya empieza a perder sus habilidades cognitivas, si encima las matamos las neuronas, pues le va a ir peor a la persona. Por eso nos parece muy importante describir que las neuronas también se vuelven senescentes y encontrar mecanismos más bien para prevenir que se vuelvan senescentes o en todo caso revertirlas, ¿no?, en lugar de matarlas. Entonces les voy a presentar nada más ejemplos de ciertos datos en donde demostramos originalmente que en el cerebro, estos de ratones o de ratas viejos, aquí tenemos una imagen de un cerebro de 4 meses versus 25 meses y vean cómo en el hipocampo o en la corteza se acumulan células senescentes a los 25 meses detectadas por la actividad de beta-galactosida asociada a la senescencia o la acumulación de lipofuscina. También las neuronas, aunque sean posmitóticas, sobreexpresan estos inhibidores del ciclo celular P21 y P16, y eso se los quiero resaltar porque sugiere que tienen funciones adicionales a inhibir a las CDKs para detener el ciclo celular. Y algo interesante es que P16 en particular se degrada por autofagia. Entonces, si nosotros ya sabemos que la autofagia falla con el envejecimiento, esta puede ser una de las causas de por qué se están acumulando las células senescentes en el envejecimiento. Ya no se está degradando P16. Otra de las características de las células senescentes que no les había mencionado antes es que se deforma la envoltura nuclear. Si alguien está familiarizado con la progeria, verán que lo mismo pasa en las células de progeria. Vean, este es un ejemplo de del núcleo de una neurona de un cerebro de 25 meses, y estos cambios en la envoltura nuclear impactan en la estructura de la cromatina y llevan a los cambios asociados a la expresión de genes que mantienen el fenotipo senescente y que producen las moléculas que se secretan. También tienen esta respuesta sostenida a daño al DNA que les decía, que se puede detectar viendo la fosforilación de la histona, de esta variante de histona gamma H2AX. Vean cómo se acumula en las neuronas de cerebros senescentes, y las neuronas también secretan moléculas que a su vez inducen inflamación crónica o incluso la proliferación de la glía. No tengo tiempo para mostrarles los datos, y la gliosis es una de las características tanto de la neurodegeneración como del envejecimiento. Aquí les muestro cómo se aumenta la expresión de GATA4, que es un factor de transcripción que activa NF-κB, que a su vez activa la expresión de citocinas proinflamatorias. Ay, me puso de cabeza unos letreros, perdón, es la incompatibilidad de mi compu con esta. Ustedes disculpen. Y GATA4, lo interesante es que también se degrada por autofagia. Entonces, nuevamente, como la autofagia deja de funcionar con el paso del tiempo, pues se está acumulando este factor de transcripción que induce la expresión de las moléculas proinflamatorias. Esta es para demostrarles que sí, también en las neuronas, en el cerebro viejo, se atrofia la autofagia. Aquí estamos viendo la acumulación de LS3, que es una proteína necesaria para formar autofagosomas, de P62, que es un receptor autofágico que, por ejemplo, detecta las mitocondrias depolarizadas y guía al autofagosoma para que se forme alrededor de la mitocondria, y luego ese autofagosoma se tiene que fusionar con un lisosoma para que se lleve a cabo la degradación. Lo que encontramos es que en el envejecimiento en las neuronas es justo la fusión del autofagosoma con el lisosoma lo que se detiene. Y entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, nos sobrelapa un marcador de lisosomas, como es LAMP1, con P62, que es el receptor autofágico, ¿no? Entonces, eso es lo que por otros experimentos que no les puedo mostrar, demostramos que si nosotros restablecemos el flujo de la autofagia, las neuronas ya no se vuelven senescentes. Entonces, quisimos saber por qué falla la autofagia durante el envejecimiento. Y de acá nos apoyamos en los resultados de un colega, el doctor Bulmaro Cisneros, del CIMBESTAB, que ellos, en su grupo de investigación estudiando la progeria, células de niñitos con esta enfermedad de Huntington-Gilford, vieron que tienen exacerbada la actividad, la exportina, CRM1, que esta es la proteína encargada de exportar proteínas del núcleo al citoplasma. Entonces ellos demostraron que
habiendo un aumento en el exporte del núcleo del citoplasma, proteínas que deberían de estar en el núcleo estaban deslocalizadas, inhibiendo la exportina con leptomicina B, pudieron restaurar la localización nuclear y prevenir la senescencia en las células de progeria, ¿no?, humanas. Y por otro lado, se había publicado que en C. elegans y hay otro trabajo en Drosophila, en donde ven que también en el envejecimiento en estas otras especies aumenta la actividad de la exportina CREM1. Y con esto se sacan igual las proteínas, pero aquí lo interesante es que vieron que una de las proteínas que se salía es TFB, que es un factor de transcripción maestro que regula la biogénesis lisosomal y la síntesis de genes necesarios para la autofagia. Entonces, si TFB está en el citoplasma, no puede transcribir a sus genes blanco y entonces no puede haber una autofagia funcional. Entonces, a una estudiante de doctorado, Elisa Gorostieta, bueno, ya se recibió, pero su proyecto doctoral fue probar la hipótesis que se le ocurrió a ella, integrando la información, de que tal vez en el envejecimiento el flujo de la autofagia está atrofiado porque también aumenta la actividad de CREM1, que haga que TFB se salga, entonces no puede haber autofagia y entonces se da la senescencia neuronal. TFB también controla la calidad mitocondrial. Al inducir la biogénesis lisosomal y la autofagia permite que haya autofagia, pero también regula la expresión de DRP1, permite que la dinámica mitocondrial funcione y también a través de PGC1 alfa, independientemente de esa vía, incrementa por su vez la biogénesis mitocondrial. Entonces, si TFB está en el citoplasma, pues tampoco funcionan las mitocondrias. Entonces, lo que hizo Elisa primero fue estudiar si efectivamente está aumentando la actividad de CREM1 en el envejecimiento, y aquí pueden ver un ejemplo, como las mismas células que tienen mucho más CREM1, el cerebro de 24 meses, tienen la autofagia atrofiada porque también tienen la P62, que es el receptor que les digo, ahí acumulado, ¿no? Demostró que las que tienen a más CREM1 son células senescentes, por ejemplo, aquí expresan P16 y son neuronas porque expresan MAP2, un marcador específico de neurona. Pero por el tiempo les doy solamente ejemplos de los datos. Y lo más interesante es que vio que en diferentes regiones del cerebro, por ejemplo del hipocampo o en la corteza perirenal, en las células que tenían más CREM1 tenían menos TFB. TFB se transcribe a sí mismo, estando en el citoplasma pues tampoco puede producirse a sí mismo, y en el núcleo pues estaba casi vacío. STAT3 es otra proteína que cuando está en el citoplasma inhibe la autofagia y también es exportada por CREM1, entonces vean cómo también está acumulada en el citoplasma. Entonces, nosotros tenemos un modelo in vitro donde podemos reproducir la senescencia neuronal, lo mismo que ocurre en el cerebro lo observamos in vitro, manteniendo el cultivo primario de neuronas corticales por 27 días, y ya el proyecto doctoral de Loreley fue probar si es posible restablecer la función de CREM1, limitar esa actividad exacerbada en el envejecimiento usando un inhibidor reversible que se llama Selinexor o KPT-330, que ya está aprobado por la FDA y se utiliza y se vende para tratar el cáncer y cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, como prueba de principio, lo que ella hizo fue aplicarlo en ventanitas y ver si podía, de tiempo, durante la progresión de la senescencia, y ver si se podía prevenir el que se atrofiara la autofagia y que se volvieran senescentes, y si funcionó en cultivo. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplitos. Por ejemplo, vean las células que tienen KPT, no se vuelven beta-galactosidasa positivas, la morfología del núcleo se revierte, vimos otras características, y también vimos que no se hacen neuronas senescentes. Entonces ya trató a los ratoncitos con KPT, este fue el esquema. Medimos fragilidad, es una manera para estimar el grado de envejecimiento, se miden 31 parámetros que incluyen medir la fuerza muscular. Y el análisis, se hizo un análisis conductual para ver sus habilidades cognitivas y la función mitocondrial en el hígado, porque esto se aplica de manera sistémica, intragástrica, en colaboración con estos colegas del instituto. Entonces, ya rápidamente les puedo decir que el KPT mejoró la fuerza muscular. Aquí pueden ver, no se alteraron parámetros generales de salud. Sin embargo, vean cómo sí se volvieron más fuertes, y recordándoles que TFB, el objetivo es restablecer la función de TFB, como puede también restablecer la función mitocondrial. Lo que se hizo en colaboración con el grupo de la doctora Chagoya fue ver que estos son, por ejemplo, en cortes de hígado de ratoncitos de 12 meses, vean cómo están las mitocondrias pues muy redondas, muy pues inflamadas, y cómo con el KPT recuperan su morfología. Esta es una cuantificación. Se recuperó la respiración, el coeficiente de respiratorio y la producción de ATP.
También tenemos lo mismo, tenemos en un modelo de envejecimiento, o sea, esto es de envejecimiento, pero también tenemos unos ratoncitos que tienen algunas características de Alzheimer. También en el Alzheimer se mejoró la producción de ATP. Y finalmente sí, probamos que efectivamente se disminuyó la senescencia, y ya finalmente quiero compartirles que también, perdón que se hizo grandote, mejoró la memoria en una prueba de condicionamiento al miedo. Los ratoncitos se les pone en una caja que les da toquecitos incómodos que no les gusta tener, se habitúan a esta cajita, y después, para estimar si lo recuerdan, se les vuelve a poner en la cajita y ya no se les dan los toques, y se mide qué tanto tiempo se congelan. Y vean como los viejos pues casi no lo recuerdan, pero cuando los que se les administró KPT pudieron recordar que en esa cajita se les daba toques. Y bueno, hubo otros controles para ver que no era problema de motilidad, que no cambió la ansiedad, etc. Y por último, una prueba que se nos hace muy interesante, que mejoraron, es la prueba de flexibilidad cognitiva, porque es algo que se pierde mucho con el envejecimiento, no solo en las enfermedades neurodegenerativas. Y esto, como se evalúa, es que se le ponen a los ratoncitos dos objetos, y después se le mueve de lugar uno de los dos, es cambio nada más de lugar, que eso es como normal, como una prueba nada más de memoria, equivalente a la anterior, pero se le vuelve a cambiar la regla. Ya que se aprendieron que aquí estaba este objeto, se le vuelve a cambiar, y los viejos ya no aprenden esta nueva regla, no se dan cuenta que se le volvió a cambiar. Sin embargo, los tratados con KPT sí tienen esta flexibilidad cognitiva. Entonces, bueno, en conclusión, lo que hemos visto es que en el envejecimiento cambia la autofagia, pues disminuye la autofagia porque aumenta la actividad de CRM1, que evita la función de TFB, llevando a la disfunción mitocondrial y a la senescencia neuronal, y que esto se podría modular y entonces mejorar pues las habilidades cognitivas y reducir la fragilidad al ser de manera sistémica. Y con esto quisiera ya terminar, agradecer a los colaboradores y al financiamiento que he recibido. Muchas gracias.